¿Cómo están, amigas y amigos de Radio Generación Inclusiva? Sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición. Acá estoy yo, nuevamente a cargo de los controles, y a Francisco, que está detrás de las perillas. El día de hoy vamos a tener una interesante conversación. Vamos a hablar de psicología, de salud mental y de cómo es ser profesional teniendo discapacidad, en este caso visual. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida al programa el día de hoy. Hola Nacho, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por lo de Nacho. Te puedo contar que a mí a veces en mi trabajo yo tengo unos jefes medio locos que me decían Pepe Ignacio. Pero gracias por lo de Nacho. Oye, Daniela, ¿cómo es ejercer, tratar la salud mental? ¿Cómo es ser psicólogo en Chile? Es una pregunta súper amplia, pero a grandes rasgos yo diría que es un desafío por el hecho de que hoy día nuestra población chilena es una de las áreas que más se ve afectada en la salud mental. Y también es el área donde hay menos recursos. Entonces, de pronto cuesta un poquito poder llegar a todas las personas, a todos los sectores, y eso se hace un poquito difícil. Pero Chile de por sí tiene altos índices relacionados con la salud mental, así que es un gran desafío. ¿Y cómo es ejercer la psicología desde la perspectiva de alguien que tiene discapacidad visual? Mira, yo personalmente siento que me he llevado una sorpresa bastante grata, porque en algún minuto igual me pregunté si iba a ser tema para los pacientes. Pero de pronto cuando ellos se dan cuenta que están frente a un profesional de salud mental, al que vienen y al que acuden en búsqueda de ayuda, que además tiene una discapacidad, sucede algo muy curioso. Primero es como que se quedan como, ups, tiene discapacidad, pero de a poquito se van soltando en la sesión y es como, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta que mi visión sobre la discapacidad no tenía mucho que ver, porque todavía existe este paradigma, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad que están enclaustradas en casa, que no tienen una vida común y corriente como la de cualquier otra persona, que a lo mejor no forman familia, que no son mamás, que no son papás, que no son pareja, esposos, qué sé yo, y cuando se dan cuenta que en realidad eso es netamente una idea, en sí se sorprenden. No me ha tocado hasta ahora, y bueno, si me toca vivirlo, lo viviremos, pero no me ha tocado hasta ahora ningún paciente que me diga, oye, ¿sabes qué? No me quiero atender contigo porque tienes discapacidad. No me ha pasado. Que me vaya a pasar no lo sé. Estamos conversando con Daniela y ella aquí en el programa Hablemos de Inclusión en Radio Generación Inclusiva. Contarles que desde hace un tiempo logré finalmente mi objetivo y Francisco quedó retirado a las perillas y yo estoy acá delante de ustedes en el micrófono. Estamos conversando con Daniela y ella, quien es psicóloga y además tiene discapacidad visual y tienes un perrito que ya entiendo, Daniela. Así, mi compañera de vida. Así es, Gloria. Gloria es una perra lazarillo de 4 añitos. Es una perrita labradora de color negro intenso. Así que es mi compañera fiel de rutas, de vida, de todo. Con ella hago todo. Así que sí, es una gran partner. Me quedé pensando, Daniela, yo cuando estaba en la universidad, yo contaba con gente que está estudiando para ser profesor de castellano y comunicación en esta época, estamos hablando 2005, y me acuerdo que yo en algún momento quise estudiar psicología y un profesor me dijo, no, pero es que no creo, pues ¿cómo lo voy a hacer para aplicar el test de la mocha? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso me bloqueó totalmente, porque para mí, si un psicólogo me decía eso, un profesor encima, que lo descarté de inmediato. ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? ¿Alguien te dijo, oye, pero ¿cómo estudiar psicología o no? Mira, en sí la educación en Chile es complejo para una persona con discapacidad, la educación superior. Y sí, hay muchos temores, pero y muchos desafíos. No vamos a cerrarnos tampoco en nuestra realidad de que de pronto hay muchas cosas que no cumplen con el parámetro porque no están adaptados. Mira, propiamente tal, así como no puedes estudiar psicología por la carrera,
mi problema fue con las universidades. Era cuando yo tenía que postular a alguna universidad, donde me decían, ¿sabes qué? No tenemos la infraestructura para ti, no tenemos los profes preparados para, entonces ahí sí, ahí tuve harto problema. En la carrera hubieron muchos desafíos, no quiero definirlos como problemas porque pienso que en el fondo lo pudimos resolver, pero sobre todo en el ámbito de medicina, y creo que ahí tenemos todavía una gran deuda, porque no había mucho material adaptado, y con relación a lo que me estás diciendo tú de los test proyectivos, que es el test de Rorschach, el HTP, hoy día hay formas, hoy día sí existen formas. Por ejemplo, el test de Rorschach fue adaptado a relieve, ¿no es cierto?, por la Pilar Correa, que la Pilar Correa es de la Universidad Metropolitana de Santiago, de la Universidad Técnica Metropolitana de Santiago, y hoy día es posible que un psicólogo ciego lo pueda aplicar. Entonces, de que hemos ido avanzando, hemos ido avanzando. Claro, pero finalmente ahí también están los llamados personales, que no sé si fue como en tu caso, como en el mío, pero es algo que finalmente uno lo iba consiguiendo de forma espontánea, más que hubiera una metodología, ¿no? Exacto, o sea, yo me acuerdo que yo me iba los meses de enero y febrero en algunas asignaturas, sobre todo las asignaturas de medicina, que eran precisamente enero y febrero, los meses de vacaciones, y yo iba todos esos meses a la unidad de inclusión, me acuerdo, a adaptar material, ¿cachai? Esa era mi pega, ir a adaptar material con la encargada del área de inclusión, para que en marzo, ya cuando se retomaran las clases, pudiera estar el material preparado. Entonces era un tremendo desafío, porque estábamos enero y febrero preparando material, que en realidad todos mis compañeros estaban descansando, pero yo estaba adaptando material junto con Marcela. Entonces sí, fue un gran desafío, pero también fue una linda experiencia. Lo puedo catalogar como una linda experiencia porque aprendí muchísimo, y todo ese aprendizaje lo aplico hoy día en mi profesión. Daniela, y es muy interesante lo que acabas de plantear, porque claro, siempre se dice que la gente con discapacidad tiene que tener más esfuerzo, hacer siempre puntual, pero finalmente ahí algo que estamos logrando es la cosificación de la discapacidad. En el fondo, las clases son de marzo a mitad de diciembre, porque hay que estar en el verano trabajando, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, hay todavía una gran deuda a nivel de educación, a nivel laboral. Hay muchas deudas todavía que deberíamos ir de a poquito mejorando, sin duda. Y ahí nosotros, en ese sentido de ir mejorando, también hablábamos fuera del aire que a ti te tocó vivir de forma fuerte y dura lo que fueron los incendios que hubo acá en verano en la quinta región. Sí. Y me imagino que ahí se genera un juego súper extraño contigo, porque por cuanto tú eres psicólogo, la gente dice, oye, pero tú eres psicólogo, te puedes autoatender, no te debes ni afectado el incendio, ¿no? Claro, ahí se da un fenómeno bastante extraño y bastante particular, que yo creo que nos pasa a todos los colegas, todos los psicólogos, algunos más, algunos menos, sin dudas, pero ocurre que entra un personaje algo caricaturesco, que en algún punto de la profesión, en algún punto del ejercicio de la profesión, se pierde el ser persona, el humano, y pasamos, ¿no es cierto?, a visualizar como superhombres, supermujeres, que en el fondo, por el hecho de ser psicólogos, estamos todo el rato bien, y no tenemos días buenos, no tenemos días malos, sino que estamos siempre bien. Y eso en realidad es algo que no puede estar más lejos de la realidad, porque el psicólogo también es un ser humano. O sea, antes de ser psicólogo eres persona. Y en algún minuto hacia afuera, hacia la población que sabe que tú eres psicólogo, que tienes el ejercicio de esta profesión, también está esto como prácticamente no sufren, prácticamente churras, si tienen miedo, están asustados o tienen pena, lo resuelven. Pero sin duda se cuenta con mayores herramientas y cosas por el estilo, pero somos seres humanos como cualquier otro, tenemos historias de vida como cualquier otro, y también tenemos nuestras propias luchas internas, sin duda. Y desde la perspectiva de la psicología, ¿cómo es que se aborda la discapacidad y la mirada del otro sobre una persona con discapacidad? Mira, te pongo un ejemplo. Yo ayer estaba en una entrevista laboral y de pronto la típica pregunta, ¿tienes expresión de validez? ¿Eres capaz de preparar qué sé yo? Y de repente van y me dice, oye, ¿y usted
se baña solito. Y yo que frío, le digo, pero ¿cómo me pregunta eso? Y me dice, no, es que es una pregunta. No sé si me explico. O sea, de partida, ¿en qué parte, en qué trabajo te preguntas si te puedes bañar solo? ¿Y por qué llevaría a ti a preguntarte a alguien si es capaz de bañarse solo? No me imagino a nadie preguntando a Stephen Hopkins, oye, ¿te bañas solo? Es que son preguntas, curiosamente, más comunes de lo que quisiéramos que fueran. Porque hay un desconocimiento, sin duda, todavía con el tema de las capacidades de una persona con discapacidad. Pasa un poquito lo que veíamos recién, en algún minuto, en algún punto de la vida, se pierde esa imagen de persona, que antes de la discapacidad hay un ser humano que es capaz de hacer muchas cosas. No sé, te lo voy a poner un ejemplo, es como hay personas que hacen los ejercicios matemáticos de una forma. Hay otros que hacen el mismo ejercicio matemático de otra forma, pero ambos llegan al mismo resultado. Y eso es lo que cuesta que la gente comprenda, o que el otro que no tiene discapacidad comprenda, de que yo puedo hacer las mismas cosas que tú, de una manera diferente tal vez, de una manera que a lo mejor me voy a demorar un poquito más, a lo mejor que voy a tener una estructura distinta, cómo la hago, pero voy a llegar al mismo resultado. Y es eso lo que se pierde en algún punto, que se ve más la discapacidad de la persona antes que su capacidad, antes que su independencia, antes que su autonomía, y sobresale, no sé, en el caso tuyo, en el caso mío, por ejemplo, el bastón, el perro, en el caso de una persona que tiene discapacidad motora, la silla. Entonces, en esos puntos clave, Nacho, pero son puntos en los que se pierde el ser humano y resaltan otras cosas. Estamos conversando con Daniela Villa, psicóloga de profesión, persona con discapacidad visual. Daniela, y continuando un poco en la misma línea, en ese sentido, no sé si compartes mi visión, pero finalmente la ley de inclusión laboral terminó siendo un perjuicio para los que somos profesionales, ¿no? Porque la cuota, claro, está bien para los trabajos menos calificados, pero uno está sobrecalificado para ese tipo de trabajo y la empresa nunca tiene reserva para profesionales. A ver, yo partiría pensando en esta ley, por quién fue creada. Sabemos que en la mayoría de las leyes que se promulgan en nuestro país no está la expertise de una persona con discapacidad. Entonces es complejo poder planificar, es complejo poder diseñar una ley de la que yo propiamente tal no tengo mayor conocimiento, y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Yo como psicóloga, quizás tú como periodista, no podríamos ir a dar una opinión experta a un piloto de avión de cómo debe pilotearlo, porque ni tú ni yo tenemos conocimiento de piloteo de avión. Entonces, como ni tú ni yo tenemos conocimiento de eso, es complejo cuando se hace una ley y no está la visión y no está el trabajo integral, cuando no se convocan personas con discapacidad para poder hacer cosas que competen a la discapacidad. Y yo creo que por eso terminan siendo un rotundo fracaso. Entonces, yo me posicionaría primero desde ahí, y claro, comparto la opinión contigo en ese sentido de que sí, ha sido un perjuicio en el sentido de que todavía sigue siendo una ley netamente por cumplir una cuota, pero no se le ha dado el real peso que tiene, y no se pensó esta ley queriendo avanzar, sino que en el fondo para cumplir. Bueno, Daniela, te queríamos dar las gracias por estos minutos. Oye, y recomiéndanos cómo te podemos seguir, cómo podemos contratar tus servicios. Entiendo que tienes un Instagram. Sí, el Instagram es psicóloga Daniela Villella, es @psicóloga Daniela Villella, y nos pueden contactar al WhatsApp más 56958851985, más 56958851985. Nosotros sí tenemos convenio con FONASA,
para poder precisamente hacer la salud mental más accesible a todos y a todas. Claro que sí. Y si menciona a Radio Generación Inclusiva, tendrá un 1% de descuento. Ahí lo vemos. Ya, ahí lo vamos, Beto. Queríamos dar las gracias por estos minutos. Y a ustedes en su casa recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiogeneracioninclusiva.cl. Francisco nos deja la última canción del programa y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad para hablar de inclusión. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Ignacio. Que te vaya muy bien. Chao, chao.